Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos enorgullece hacer en CNN Chile. Hoy día el tema es súper importante porque además marca un intento que tenemos como programa de ir ampliando las temáticas a cosas y a situaciones, a enfermedades, padecimientos que tienen que ver también con la necesidad de mayor inclusión y que tienen que ver con algunos, como les decía yo, enfermedades pueden ser o situaciones que dejan, la verdad, es que prácticamente o de frentón como personas en situación de discapacidad derechamente a quienes lo padecen. Y hoy vamos a tratar de explorar qué significa vivir hoy en Chile con artritis reumatoide. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? ¿A quiénes afecta principalmente esta enfermedad? ¿Se puede o no prevenir en algo? ¿Cuán importante es su detección? Bueno, muchísimos temas para conversar con expertos y también con personas que viven día a día, por un lado la lucha por lograr acceso a otro tipo de terapias respecto a esta enfermedad y a otros que afortunadamente sí tienen acceso y que pueden dar testimonios de lo bueno que sería que todos los chilenos en este como en otros casos tengan un acceso igualitario a salud y a terapias de igual calidad, sea que se atiendan en el sistema público o privado. Voy a presentar al panel que nos acompaña hoy día. Primero quiero saludar a Francisco Cabrera. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, por invitarnos. Bueno, tú vas a contar un poco más de tu historia, pero contar que tú eres gerente de operaciones de Fantasilandia, que estás tratado también, que tienes artritis reumatoide y que estás tratado con terapia biológica y además eres runner. Sí. ¿Es así, Efectivamente. ¿Cuánto haces a ver? A ver, estoy corriendo los 21, estoy corriendo... Chuta, es que este es runner de verdad, pues el invitado. Yo soy como aspiracional, así como que si llego a los 10 a hacer mucho. No, pero trato de correr harto, me encanta. Ok, y afortunadamente es un caso específicamente que tiene cobertura, afortunadamente, respecto a las terapias que necesita. Así que ahí tenemos una de las caras, la cara positiva de la moneda. Elena Jarpa, muchas gracias por acompañarnos en Conciencia Inclusiva. Gracias por la invitación. Ella es reumatóloga, es médico internista titulada en la Universidad de Valparaíso y además es inmunóloga clínica y de reumatología de la Universidad Católica. Trabaja en el Hospital Naval, Almirante Neff y Reumacen. Es experta entonces en la aplicación de nuevas terapias biológicas. Ya te vamos a preguntar de qué se trata aquello. Le damos también la bienvenida a Ruth Atenas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ella es presidenta de la corporación Volar. Ya te vamos a preguntar en qué consiste esta corporación, pero también ustedes están dando una lucha por salud. Por la inclusión de los tratamientos de última generación. Salud para todos, no solo para algunos. Y finalmente le damos la bienvenida a Patricia Espinosa. Patricia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Patricia es paciente FONASA, es casada, tiene 47 años y 2 hijos. Está con terapia convencional, justamente a la que pueden acceder los pacientes de FONASA. Exacto. Y ha postulado también a la terapia biológica hasta ahora sin éxito. Sin éxito. Es paciente más de la doctora aquí, Jarpa, así que nos pueden contar entre las dos perfectamente cómo ha sido todo este proceso de intentar vivir justamente con artritis reumatoide sin tener acceso pleno a las terapias que podrían ayudarlos. Doctora, lo primero que yo le quiero preguntar a usted directamente, que nos explique lo más simple posible qué es la artritis reumatoide. La artritis es una enfermedad autoinmune, es decir, el sistema inmunológico que nos defiende frente a infecciones, tumores. Yo le explico a los pacientes, se bota a huelga y ataca lo propio. Por eso decimos autoinmune. Y es una enfermedad sistémica, ataca no solo las articulaciones, sino el organismo en general. Puede atacar varios órganos. ¿A quiénes afecta principalmente? Porque ya podemos botar algunos mitos, porque desde quienes somos ignorantes en el tema hasta que nos enfrentamos y tratamos de estudiarlo, tenemos la sensación de que esto es algo que le pasa a los viejos y alguna percepción de que se da más en mujeres. Votemos cuáles son los mitos y cuáles son las realidades respecto a la población a la que afecta. El mito principal es que esto afecta a gente mayor, afecta a gente de todas las edades, desde niños, existe la artritis idiopática juvenil o reumatoide juvenil, hasta adultos. Y su foco principal es entre los 20 a 40 años. Y en Chile y el resto del mundo afecta más a mujeres, en orden de 8 mujeres por 2 hombres. 2 hombres. O sea, 4 veces y más 1% de la población. El 1% de la población, que no es poco. No es poco, 1% de la población. Sí. En el caso de las mujeres, entonces es 4-1 en el fondo la proporción. En Chile se ha visto, el trabajo que hay es de 7 a 8 mujeres por 2 hombres. Perfecto. 8 a 1, pero promedio mundial, como tú dices, 5 o 7 a mujeres por 10 hombres. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de uno de esos hombres afectados por la artritis reumatoide. Me gustaría, antes de que nos cuente la parte positiva del acceso a las terapias que son las necesarias para usted, que me cuente en qué minutos se le diagnostica artritis reumatoide y cómo empieza a ser el proceso desde que empiezan los primeros síntomas hasta que usted siente, entre comillas, si es que se puede decir en plenitud o en la forma más completa y más dura la enfermedad. ¿Desde qué partió, hasta qué partió, qué edad
y cómo llegó hasta usted. Mira, esto comenzó el año 98 aproximadamente, cuando estaba estudiando en la universidad. Por una cuota importante de estrés, yo trabajaba y estudiaba y comencé a sentir dolores en las articulaciones, pero no le di mucha importancia porque pensé que iba a pasar. Al tiempo fui al doctor y me diagnosticaron artritis reumatoide, el año 99. Desde el año 99 hasta el año 2008 yo fui tratado con medicina tradicional. Créeme que fue de a poco fui perdiendo capacidad de movilidad. Llegó un momento en que me dolían los tobillos, me dolían las rodillas, me dolía la cadera e incluso me dolían las articulaciones de la mandíbula. Me costaba abrir la boca, era un dolor pero generalizado. Y el único tratamiento al cual yo optaba era un tratamiento medicamentado que se denomina metrotexato, que tiene una contraindicación importante a la inflamación del hígado y antiinflamatorio. Llegó un momento en mi vida que tenía el hígado tan inflamado que tuve que suspender el tratamiento. Tuve que suspenderlo, mis ojos estaban amarillos y dejé de tener tratamiento y comencé solo. Despertaba todos los días con un dolor pero increíble, me dolía absolutamente todo. Y tuve la suerte en ese momento, yo te estoy hablando del año 2008, de llegar a manos de Elena. Pero mira, todo ese periodo yo lo clasifico como 10 años de mi vida que dejé de vivir y comencé a sobrevivir. Literalmente. Literalmente. Y de no haber tenido ningún padecimiento previo. De no haber tenido nada. Esto se me presenta en un dedo del pie, pasa al tobillo y llega un momento en que me afloró, o sea, me brotó completo. Perfecto. La experiencia me gustaría saber también de la tuya, Patricia. ¿Cómo fue? ¿Cuándo te diagnostican? ¿Qué edad tenías? ¿Cómo fue el proceso? Tenía 26 años. 26 años. 26 años. Y ya... Perdona la indiscreción, ¿pero cuánto tienes ahora? 47. Ya tenía mis bebés, pero estaban chiquitos. Tengo 2 hijos. Actualmente están, gracias a Dios que logré ser mamá, porque de ahí me vino toda la crisis, me pilló muy mal. O sea, quedé incapacitada, totalmente tirada, tal como escuchaba acá al compañero. Lo mismo, pérdida de fuerzas, manos, piernas, tobillos, hombros, sobre todo las manos. No podía tomar a mis hijos, o sea, que tu hijo te diga, mamá, brazo, y tú que no lo puedas tomar, eso es caótico. O sea, yo entré en una depresión horrible, mi otro hijo, totalmente, o sea, totalmente, porque tú quedas totalmente invalidante. Te tiras en una cama y no eres capaz de pararte. Ahí, gracias a Dios, tengo un hombre maravilloso como esposo, que lo lavo siempre y lo tengo que decir, porque... ¿Cómo se llama él? Horacio. Horacio, para que aprovechemos también, para que sea con nombre y apellido el agradecimiento. Horacio Súa es mi hombre ideal en padre, esposo, y soy abuela también. Así que sí, porque gracias a Dios mi hijo está... Pero fue muy muy complicado, porque él tuvo que hacer... ¿Y también de la nada? De la nada. O sea, no es que antes habrías tenido alguna otra enfermedad. No, nada, totalmente sana, nunca me habían encontrado ninguna enfermedad, nada. Simplemente yo era como cualquier persona normal, trabajaba en un supermercado de cajera, de la noche a mañana me voy a parar, en ese tiempo no habían estos chicos que embalan, sí, claro. No habían, entonces nosotros mismos teníamos que embalar todas las cosas en caja. Fui a tomar las cosas, se me caía todo de las manos, perdí fuerza de las manos, raro, yo sentía, algo me pasó, tal vez un desvanecimiento, me sentí mal, no sé. Me mandó jefa a cuidarme, a tomarme un vasito de agua, pero seguí. Para la casa, listo, qué sé yo, médico, no puede ser algunos exámenes. Un mes de licencia, no me encontraba nada al principio, después un doctor particular me lleva, mi esposo, y el doctor le dice... espero en Dios que no sea lo que estoy pensando. Así que le dijo a mi esposo directamente, o sea, si tú la quieres, lo vas a tener que demostrar, porque lo que ella puede tener es algo muy complicado. Como decía doctor acá, es una enfermedad invalidante que al momento de que fue diagnosticada, realmente caí en crisis, pero fue una tras otra, y fue muy complicado. Me invalidó y eso me costó que me despidieran del trabajo. O sea, evidentemente tú empiezas a tener consecuencias desde el trabajo hasta la relación, como decías, con tus hijos. Exacto, mucho. ¿Por qué? Y hasta de pareja, evidentemente. Exactamente, o sea, tú puedes ver que en ese momento te cambia totalmente la vida, el sistema de vida. En ese tiempo, o sea, tú empiezas de la parte estética que ya ni siquiera te puedes lograr poner un taco. No puedo. No se puede, o sea, ya no puedes pararte en un taco. Yo era, como soy bajita, siempre me voy coquetona tratando de ponerme los medios, horrible. Sí, así, con todo esto, sí, ya no te da la lo más que pudiera, lo más, así delgadita que era y todo, y porque mi esposo es muy alto, y yo soy bajita.
Entonces siempre tratando de verme así como por lo menos que le llegarle al hombro, porque de verdad soy bajita. Sí, fue muy complicado. Te cambia el sistema de vida total. Me imagino, total. evidentemente. O sea, es muy complicado ver que tu hijo, como te decía, que te pida, mamá esto, mamá llévame esto, mamá tómame en brazo, mamá llévame al jardín. Y yo no podía. O sea, el papá hizo de mamá, de papá y de mi enfermero. Porque bien, él pues. me tuvo que alimentar, así ser los hombres. vestir, dar comer. O sea, debiera ser, pero no es todo así. Sí, no, yo no sé si es tan buen negocio, ni siquiera que diga el nombre. Ni siquiera le hago mucha propaganda. Sí, Ruth, excelente. Esta corporación, ¿por qué nace? ¿Por qué nace Volar y cuál es tu experiencia también de vida, obviamente, con la artritis? La corporación Volar nació en el año 97. ¿Quién la crea? ¿Cómo se crea? Se crea a través de un grupo de pacientes de diferentes hospitales públicos y con la colaboración de un médico reumatólogo, el doctor Daniel Pacheco, quien trae la idea desde otro país. Se le ocurrió instalarlo acá también en Chile y se reunieron pacientes de diferentes hospitales públicos y armaron la corporación Volar, con la misión de otorgar información y educación al paciente sobre las diferentes enfermedades reumatológicas y además de mantener botiquines de medicamentos para acceso a los pacientes a menor costo. Y en tu caso, ¿cómo llegas a integrarte y también cómo llegas a ser después la presidenta? Yo me integré a la corporación Volar en el año 2002 y en el año 2007 comencé a ser presidenta de la corporación Volar. Yo también tengo artritis reumatoide. Tu experiencia de vida y por qué llegas a ser Tengo a ser artritis parte. reumatoide desde los 18 años. Y a partir de ahí pasé muchos años, digamos casi 10 años, como con mucha depresión, con muchas crisis. Entre medio tuve a mi hijo. Me costó mucho salir adelante. Cuando yo entré a la corporación Volar empecé a aprender de la enfermedad, a conocerla y aceptarla, y eso me ayudó a tener una mejor calidad de vida. A pesar de las crisis que tenía, yo ya sabía sobrellevar un poco mejor la enfermedad. ¿Y la fundación cómo se financia? A través de las cuotas de los socios. Nosotros tenemos socios en diferentes hospitales públicos de Santiago. Físicamente funcionamos en los hospitales públicos, pero también en redes sociales. Además se financia de auspicios para realizar nuestras actividades a nivel nacional. Pero a punta de esfuerzo. Sí, con mucho trabajo. A punta de esfuerzo, y ya están en una situación desmedrada respecto de quienes atienden en la salud privada. Yo creo que conozcamos justamente la historia de Valesca, una joven con artritis reumatoide, y una joven, para que justamente sigamos reforzando la idea que esto no es algo que a usted, que nos está escuchando, que nos está viendo en sus casas, sentado cómodo, sintiéndose bien, afortunadamente muchos de ustedes, otros no, tal vez ustedes son pacientes y que tienen artritis reumatoide, pero sobre todo los llamo a quienes no tienen algún padecimiento, a quienes no están en una situación de discapacidad, a que se pongan en el lugar de quienes sí lo están y que piensen cómo sería su vida si ustedes fueran justamente Valesca, si ustedes de un día para otro la vida les cambia cuando saben que tienen artritis reumatoide. Veamos la historia. Fui diagnosticada hace 3 años y medio. Partí con un simple dolor en la rodilla izquierda y nunca lo asocié a artritis. Yo tengo antecedentes familiares de la enfermedad y pensé que me había pegado, no sé, algún tendón, un ligamento que estuviera molestando ahí, y un día X desperté con las manos rígidas y dolor en los codos. Me asusté mucho, de hecho me costaba mucho quedarme dormida por miedo a no saber cómo me iba a despertar el otro día, si me iba a despertar igual, con más dolor, me iba a poder levantar con la inflamación. Sentí que se me vino el mundo encima. Tenía 20 años, estaba en primer año de universidad, tenía miedo, no sabía qué iba a pasar, cómo iba a evolucionar la enfermedad.
caso particular, el doctor me ha dicho que que tengo un buen pronóstico, ya que mi diagnóstico fue temprano. Con un diagnóstico temprano uno empieza antes con el tratamiento y así se pueden evitar o postergar los daños articulares. Cuando ingresé a la UG partí con una derivación de mi médico tratante, fui al ISAPRE, me consiguieron una hora automática, o sea, en el mismo momento, con la reumatóloga Auge en convenio con el ISAPRE, y bueno, fui donde ella, me vio los exámenes, me autorizó y me empezó a dar los medicamentos, que tenían un costo aproximado mensual de 130.000 pesos. Yo vivo una vida normal, pero con ciertas limitaciones. Por ejemplo, yo no puedo salir a trotar, no puedo correr, tengo que cuidarme de vez en cuando de subir muchas escaleras, no puedo llevar mucho peso. De repente me cuesta hasta abrir, no sé, una tapa de un frasco, cosas tan sencillas como lo que es amarrarse el pelo me cuesta. Los cuidados normales que yo tengo son caminar mucho, no estar sentada todo el rato, no estar mucho rato de pie, hacer manualidades, cosas con las manos, no sé, cocinar, de repente hasta sirve. Mis amigas, por lo menos las más cercanas, me entienden, tiramos la talla, de repente, no sé, cuando me suena una articulación, son súper comprensivas y no me han dejado de lado por el hecho de tener una enfermedad que es para toda la vida. ¿Qué cuidados tiene que tener la gente común y corriente con una persona que tiene artritis, ya sea leve o que tiene una evolución? Primero que nada, entender cómo es vivir con artritis. O sea, el hecho de las limitaciones que de repente son súper sencillas, como abrir un frasco, a uno le cuesta, y ayudarla, no me frustra, porque igual tengo harta paciencia y sé que me tomo las cosas con calma, no hago las cosas apresuradamente y sé que lo voy a lograr. Ahí está la vida entonces de alguien que de la nada sabe que tiene artritis reumatoide y está dando una lucha además súper dura por salir adelante. Doctora, primero quiero hacer una aclaración, no es doctora de Patricia, sí, se conocen, pero no es doctora de Patricia, error mío, lo corrijo inmediato. A ver, a mí me impresionan mucho los testimonios que hemos escuchado de las 3 personas que están aquí en el estudio y que padecen de artritis reumatoide, por el grado de invalidez literalmente al que llegan, lo invalidante que es. Y cuando veía cifras me asombraba porque veía que entre 6 y 9 de cada 10 mujeres, por ejemplo, que la padecen, tienen un deterioro importante y que al primer año ya el 10% no está trabajando y a los 5 años el 50%, la mitad de las mujeres que las diagnostican no están trabajando. Sí. O sea, ¿podemos dar el contexto también de qué tan grave puede llegar a ser? Porque este es un tema que debiera ser un tremendo tema de salud pública. Ya vamos a hablar más adelante de las terapias. La artritis reumatoide es la principal causa de incapacidad en el mundo occidental. Es la principal causa de incapacidad tratable del mundo occidental. Y eso hace que todas las terapias orientadas al tratamiento de la artritis son costo efectivas si uno incluye en ese estudio análisis de efectividad lo que implica para una persona joven dejar de trabajar, tanto en un trabajo remunerado como el trabajo que implica, por ejemplo, ser dueña de casa. Se deja de ver a los niños al colegio, se deja de ser la fuente del hogar, ¿cierto? Y asume el rol otra gente que tiene que sustituirlo. Entonces todo esto es costo asociado no solo al personal, sino familiar y social, lo que implica la artritis reumatoide. Porque además, evidentemente, es entonces la principal causa de jubilación por invalidez. Está dentro de las principales causas de jubilación por invalidez y tratables. Sí, eso es lo más brutal. Sí. Usted dice inmediato, tratables. Veamos ese punto. Sí. ¿Podemos explicar en simple qué son las terapias convencionales y cuáles son las llamadas terapias biológicas para la artritis reumatoide? Bueno, como es una enfermedad autoinmune, las terapias tradicionales y las terapias biológicas van orientadas a tratar el sistema inmune. ¿Ya? Es decir, como a apagarlo, a dormirlo, porque el sistema inmune activó o está atacando lo propio. Entonces las terapias tradicionales son como una bomba que ataca todo sin diferenciar mucho. O sea, te deja botado literalmente. Sí, o sea, son buenas terapias. De hecho, el 80% de la gente responde bien a estas terapias, pero hay un 20% que estas terapias son insuficientes. Ya sea porque tienen efectos adversos a las terapias tradicionales o porque no responden. Ya, pero usted ya, eso respecto a las convencionales. Sí, las convencionales tienen contraindicaciones también, y nos podría contar un poco a grosso modo cuáles son los remedios que se utilizan y si tienen contraindicaciones también. El metotrexato es el gold standard, o sea, el pilar de tratamiento, y la contraindicación sería el embarazo, o sea, una mujer que quiera embarazarse es teratogénico, en pacientes que tengan falla hepática o que tomen alcohol, o alcoholismo, digamos.
y pacientes con fibrosis pulmonar, sería como la contraindicación. ¿Y qué pasa con ellos? Los pacientes con fibrosis pulmonar hay que dar otros tratamientos, que inmunosupresores también, pero que no sean causa de fibrosis pulmonar. Además, la artritis por sí misma, como le explicaba al comienzo, es una enfermedad sistémica. No solo afecta a las articulaciones, sí, claro, y uno de los órganos que puede afectar es el pulmón. Entonces tenemos que estar atentos a que la complicación del pulmón sea por la enfermedad o por la terapia. ¿Qué pasa entonces también con las terapias, con las nuevas, las biológicas? Sí. ¿Cuáles son esas? ¿Desde qué tiempo se están ya probando y si hay estudios o no? Sí, estas terapias, bueno, digamos, controlan el sistema inmune, pero de forma más específica. ¿Ya? Más dirigida. Más dirigida. Son terapias que ya llevan 10 años, 15 años ya en uso, o sea, hay mucha experiencia a nivel mundial. ¿Hay estudios importantes y latinoamericano? Sí, de hecho está aprobado por todas las agencias europeas y la FDA y la EMEA. Son terapias estándar y cubiertas en la mayoría de los países. Solo a nivel de Latinoamérica no hay una cobertura completa. Y dentro de Latinoamérica, Chile, Perú, son los dos países que no tienen cobertura. Argentina, Venezuela, Colombia tienen cobertura para estas terapias. En el sistema público. El sistema público de salud, sí. Preguntamos de inmediato entonces a Ruth, porque Ruth, para ustedes como Fundación Volar y para todos los pacientes que están en el sistema público, este es un temazo. Cuéntanos tú, ¿cuál es la diferencia de costos también? O sea, ¿cuánto cuesta una terapia biológica? ¿Y qué cobertura hay de las convencionales también? Hablemos de las convencionales primero. Si eres paciente de FONASA y quieres tener acceso a todo lo que es la terapia convencional, ¿está completamente cubierto o tienes que desembolsar también algo mes a mes? Están completamente cubiertos a partir del año 2007, artritis reumatoide entró a GES. Y, ¿con convencionales? Convencionales, sí. Yeah. Quedando fuera, obviamente, las terapias biológicas. Los tratamientos biológicos son de alto costo. ¿De cuánto estamos hablando al mes? ¿Cuánto podría gastarse alguien al mes si quisiera tener acceso a terapias biológicas? Desde 700.000 pesos mensuales. ¿Qué? Imposible, pues. Y puede llegar hasta 1,2 millones, dependiendo de las dosis. 2, 3 y 4 veces un sueldo mínimo en Chile, completo. Nosotros como Corporación Volar hemos realizado muchas campañas de concientización sobre las terapias biológicas. Lo que nosotros buscamos es que sean incluidas también en la canasta GES. En el 2009 logramos un programa piloto. Sí, porque hay unos pequeños cupos. Para que, claro, en ese momento, ¿no? Para que 50 pacientes pudieran recibir la terapia, pacientes que son refractarios a la terapia convencional. Y actualmente son 110 pacientes 110, los que y van a recibiendo la terapia. Se anunció que se aumentan. ¿A cuántos se aumentan? A 300. Hay 200 pacientes que fueron seleccionados en una etapa que se realizó a principios de año. Y esperamos que en octubre se integren estos pacientes, pero es una cifra insuficiente para la cantidad de pacientes que están quedando inválidos a partir de esta enfermedad. Doctora, ¿el ideal sería que todos los pacientes tuvieran acceso a terapias biológicas? El ideal sería que todos los que necesitan el tratamiento tuvieran acceso, porque de los pacientes con artritis, si llevamos esta cifra un 20%, si somos muy estrictos podemos llegar a un 10 o un 5%. Y eso hablaría que hay 4.500 pacientes en Chile, si tomamos ese 5%, que requerirían o que están en espera de terapia biológica. ¿Ya? Y estamos siendo súper estrictos con lo del 5%, sí, porque yéndonos como a la mínima cantidad. Pero usted me está diciendo ahí, el 5% de quienes padecen de artritis reumatoide debieran tener sí o sí acceso a terapias biológicas, porque son los que tienen más contraindicaciones. Pero mi pregunta es más ambiciosa todavía. ¿Con cuál terapia logran, o qué porcentaje del total de enfermos de artritis reumatoide, qué porcentaje lograría muchos mejores resultados con una terapia biológica? Es que ahí agregamos otro factor, porque depende también del tiempo el diagnóstico de la enfermedad. Si la artritis se diagnostica en forma temprana, y logramos con las terapias estándar lograr la remisión de la enfermedad o se apaga, el paciente va a andar bien. Si el paciente no respondió a esa terapia, un 20% de los pacientes deberían acceder a la terapia biológica. Y ahí estamos hablando entonces por lo menos de 20.000 personas en Chile. Claro. Y hay 300 cupos. Sí, o sea, esos 300 cupos son claramente irrisorios e insuficientes, porque no, y además que, digamos, es muy difícil para el médico elegir qué paciente sí o qué no, porque pueden haber frente a una misma indicación 2 pacientes y qué va a hacer que uno tenga esa terapia y que otro no.
Entonces eso es lo que también, no solo es también, obviamente es doloroso para el paciente, pero para al el doctor médico también. que tiene que decirle, ¿sabe qué? Usted no quedó o no tiene acceso por su cobertura, también es un tema. Preguntarte, Francisco, porque claro, cuando esto es como tirar una moneda al aire para las personas, te digo, para ti que eres en ese sentido privilegiado porque tienes acceso, ya vamos a mostrar tu video en que tú cuentas por qué ha sido tan beneficioso para ti el tema de las terapias biológicas, pero cuando se habla este tema de una ruleta que no es tal o una tómbola que no necesariamente es tal en educación, pero que tiene que ver con poner a todos en una situación de igualdad, aquí es lo contrario, es una situación de desigualdad que es en el fondo como rematada en este proceso de que a uno le toca y al otro no. Sí. Desde también el privilegio que tú tienes, que yo tengo, por ejemplo, tener acceso al sistema privado de salud, un privilegio absolutamente inmerecido, porque es la suerte que nos tocó. ¿Cómo se ve también esta escasez en el otro lado? Mira, tú que sabes lo sí, que significa. Efectivamente, este tema me lo he cuestionado varias veces y de hecho cuando estuve la semana pasada en una entrevista en una radio, pienso que es discriminar, que es lo contrario a igualdad. Yo sé lo que es vivir los dos lados de la moneda, el estar muy mal y el estar muy bien, y en el fondo, ¿qué hago? Trato, por ejemplo, conozco mucha gente que tiene esta enfermedad y los trato de derivar a la doctora que a mí me logró mejorar y sacar adelante esta enfermedad. Así que mira, en el fondo yo estoy con el compromiso de seguir apoyando esta corporación y seguir dando mi testimonio, porque esta es una realidad. En el fondo, hoy en día, esta enfermedad es un problema de recursos. Si nosotros contamos con los recursos, podemos tener a toda la gente en la misma condición mía. Yo en este momento, si no tuviera acceso a estos medicamentos, yo no podría trabajar en lo que trabajo. Contemos en qué trabajas y cómo estás de bien. Bueno. Veamos ese video entonces con la historia justamente de Francisco, que de estar literalmente invalidado, postrado, termina siendo lo que ustedes ahora van a ver. En el año 2000 aproximadamente fui diagnosticado con la enfermedad de artritis reumatoide. 10 años estuve sometido a los tratamientos normales, tradicionales, que significan medicamentos del tipo metrotexato, antiinflamatorio. Despertaba todos los días y me costaba bajarme de la cama, me dolía el entrar a la ducha, me dolía todo el día el cuerpo. Eran dolores permanentes, constantes. Todos los días tenía que tomarme en la mañana un antiinflamatorio que me permitía estar relativamente operativo, poder desempeñarme de manera normal, ¿ya? Y en la tarde, ya cuando estaba pasando los síntomas, cuando estaban volviendo los síntomas, mejor dicho, tenía que tomarme el otro antiinflamatorio. Llegó un momento en que tenía muy mala calidad de vida, mucho dolor. Y comencé una segunda etapa en mi vida. Fuimos a la medicina biológica. Es una inyección que se coloca una vez a la semana, puede ser diferida hasta 15 días, y ella es capaz de adormecer a la enfermedad. Al poco tiempo mi vida fue otra, comenzaron a desaparecer los dolores en las articulaciones. A mí me dolían todas las articulaciones del cuerpo, el tobillo, las rodillas, la cadera, las mandíbulas. Con la medicina biológica esto me cambió, comencé nuevamente a ser una persona activa. Soy el gerente de operaciones de este parque, camino todos los días aquí en el parque 7 u 8 kilómetros, corro 10, 20 kilómetros, soy un tipo realmente agradecido y feliz. Existe un desconocimiento en la sociedad porque esto es transversal, no es de la gente mayor, es transversal a la sociedad. Ahí está entonces cómo cambia la vida con un buen tratamiento. Quieren saber cómo Francisco finalmente logra superar esto, quieren saber qué piensa el resto de nuestro panel también del desigual acceso que hay respecto a los medicamentos. Vamos a una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso entonces seguimos conversando sobre esta enfermedad. Continuamos en Conciencia Inclusiva, hoy día conversando de la artritis reumatoide. Lo habíamos dejado prometido, Francisco, tú que estabas súper mal, postrado literalmente con tu artritis, tratado en el fondo con los medicamentos convencionales, accedes a la terapia biológica, ¿y en cuánto tiempo empezaste a sentir ya los cambios? Mira, quiero precisar dos cosas. En el fondo yo estaba trabajando en Santiago y mi señora tuvo la suerte de escuchar que existía una doctora en Viña
porque conocía un tratamiento distinto. La doctora aquí presente. La doctora Elena Harpa, efectivamente, mi señora fue a una conferencia, a un simposio que ella hizo en Viña, y lo escuchó y me dijo, oye Francisco, tratemos de conseguir una hora con esta doctora. Traté de conseguir, fue imposible, era imposible, tenía mucha demanda. Bueno, y justo coincidió que yo estaba en ese tiempo en Monticello, contratamos a una persona, un jefe de área, y ese jefe de área era el mejor amigo de la Elena. Así que... Lo que es la vida. Efectivamente, llegamos donde Elena, y mira, yo estuve con 2 tratamientos. Uno primero en que me internaba y me ponían un medicamento, el Remicade, y estaba aproximadamente... me duraba como 45 días. Y después pasamos a este otro que tengo actualmente, que es un medicamento que hasta yo me lo inyecto. ¿Cuántas veces? Mira, me inyecto cada 15 días. ¿Y cuánto se demoró en el fondo en que tú ya sentir los primeros efectos? Mira, yo creo que hay dos cosas. Primero que nada, cuando tú sabes que una enfermedad no tiene remedio, existe una depresión, existe un karma que llevas encima. Pero cuando ves que existen alternativas, yo no sé si fue el efecto placebo, pero el saber que hay una solución... ¿Eso ya te ayudó? Me ayudó. Me ayudó, yo le decía, doctora, pero si ya estoy... No, Francisco, si recién está pasando el medicamento, es imposible, pero yo ya me sentía mejor. Y fíjate que yo a los 2 meses, a los 3 meses ya era otro. Y como te decía, es re importante, porque una persona en estas condiciones, que le duele los tobillos, que le duele la espalda, es imposible que pueda salir a correr. Y yo hoy en día corro 3, 4, 5 veces a la semana, corro todos los días de la semana. Sí. Increíble, es increíble. Bueno, justamente te veo la cara, pues, Patricia, cuando escuchas a Francisco. Sí. ¿Qué piensas tú que no tienes acceso a la terapia biológica porque eres paciente de FONASA y no de ISAPRE? ¿Qué se siente? Me duele. De verdad me duele. Me alegro por él, que tiene la facilidad y la alegría de poder sentirse así. Tú lo has intentado, porque yo lo he intentado. Los poquitos cupos que hay, contemos a la gente que tal vez no vio el bloque anterior, que en Chile aproximadamente 20.000 personas que padecen de artritis reumatoide podrían estar mejor con terapias biológicas, y el máximo cupo que se abrió para el próximo año son 300. ¿Cómo ha sido esa lucha tuya también? Muy grande, porque soy paciente hace 20 años en el hospital, con la doctora actual, llevo 10 años tratándome con ella, Hospital Salvador me atiendo, pero de verdad ha sido imposible quedar en los cupos. En los cupos, sí, yo 3 años que estamos tratando de que pueda postular y no hay caso, no puedo. En realidad he hecho mucho rechazo con los tratamientos. A raíz de toda esta artritis me he ido deteriorando muy rápido y llevo 4 operaciones actualmente. Son 2 en tobillo, fijación de tobillo, y 2 en la cervical. Por eso me desplazo con un bastón, porque al caminar pierdo el equilibrio. O sea, yo me siento que yo todavía soy útil para la sociedad. Yo en este momento podría estar trabajando. Por supuesto que sí. Pero estoy pensionada por invalidez anticipada. Porque fue más fácil invalidarme para la AFP que dejarme trabajando. Que apoyarte como Estado y devolverte a la vida laboral. Entonces me siento muy impotente. Me da mucha rabia. No por ser egoísta, sino que me alegro mucho por Francisco que esté con esto. Pero... Obvio, y él también solidariza plenamente, como nos decía. Lo siento que él es muy solidario, pero quisiera que esto fuera un cupo para todos. O sea, en el fondo, tú vives con tu esposo, con Horacio, ya no tienen que mantener a sus hijos, ¿no? No, afortunadamente. No. Pero, perdona la indiscreción, pero es que este es un tema en que lamentablemente el tema de los recursos es un tema. Sí. Para tener acceso a la terapia biológica tú tendrías que gastarte entre 700.000 pesos y 1 millón o más incluso, ¿no? Sí. Mi pensión son 110.000 pesos. ¿Y tu marido? Él gana 350.000 pesos. O sea, ni con todo el dinero de la familia. Ni que juntáramos los 2 sueldos, no podríamos. Pucha. Y soy uno de los casos. Porque sé que hay uno de miles. Muchos. Ruth, te quiero invitar a ti y a todos los que nos están viendo, contar que ustedes hicieron un video en la fundación en que nos pidieron ayuda a algunos que tenemos el privilegio de poder colaborar y contar un poco de qué es la artritis reumatoide. A mí me parece que es un tremendo mérito que hayan logrado hacerlo, como lo bonito que les quedó además este video. Y lo importante que es para que ustedes nos ayuden también a viralizarlo en las redes sociales. Hoy día lo vamos a volver a poner en Twitter para que ustedes nos ayuden de nuevo y se cree conciencia de la necesidad de que todos tengan acceso. Veamos parte de ese video.
La artritis produce fuertes dolores a quienes la padecen y además disminuye las expectativas de vida de quienes la sufren. Las cifras nos indican que en Chile más de 100.000 personas han sido diagnosticadas con artritis. Se sabe que la artritis reumatoide responde a factores genéticos hereditarios, pero también se sabe que lo pueden gatillar la nicotina, el estrés o el colesterol alto. Las mujeres con artritis reumatoide pueden llegar a vivir hasta 10 años menos. Las mujeres con artritis pierden su autonomía y se hacen dependientes. A mí me hizo jubilar la artritis. La artritis no es una enfermedad de adultos mayores. La mayoría de los enfermos tiene entre 20 y 50 años. Puede presentarse en cualquier momento de tu vida. Cada día nos educamos e informamos para tener una mejor calidad de vida y así también poder mejorar las políticas públicas para todos nosotros. Los pacientes del sistema público somos discriminados en el acceso a las nuevas terapias. El 10% de las mujeres que sufren artritis dejan de trabajar el primer año. Las personas con artritis se ven obligadas a dejar sus labores remuneradas. Además, se ven imposibilitadas de realizar labores domésticos tan simples como cuidar a sus niños. El frío de invierno aumenta los dolores de las articulaciones en el caso de los pacientes que sufren de artritis reumatoide. Las agrupaciones de pacientes trabajan para que la medicina biológica sea de acceso universal y no solo para los usuarios de las ISAPRES. El inicio de la enfermedad puede ser gradual o súbito, por eso el examen físico con especialistas es fundamental. Mientras más temprano se detecte y se trate la artritis reumatoide de manera farmacológica, mejores serán los resultados y sobre todo la calidad de vida de los pacientes. Ahí está el esfuerzo conjunto entonces de varias organizaciones por poner en el tapete un tema que es urgente. Doctora, tampoco es que el sistema privado cubra todo al 100% de las terapias biológicas, que son las terapias tal vez más efectivas para un buen grupo de los pacientes con artritis reumatoide. ¿Cuánto cubre una ISAPRE? La ISAPRE la verdad es que han tomado conciencia de esto y hay ISAPRES que logran la cobertura a través de, como esto es un compromiso extracontractual, porque no está en el GES, dependiendo hay ISAPRES que cubren solo la terapia hospitalizando venosa. Por ejemplo, Médica con Salud. Después hay ISAPRES como Colmena, Cruz Blanca, Más Vía, que también aparte cubre la terapia ambulatoria subcutánea. Entonces al final la elección que el médico haga de qué terapia dar, muchas veces no es por la que más le acomoda al paciente, sino por cuál le cubre. Pero hay que reconocer que ya tener cobertura es el paso principal. O sea, es un tremendo privilegio en comparación. Un privilegio que es un derecho al final. Si la salud debiera ser en temas que son invalidantes y que son literalmente de vida o muerte, si entendemos la vida como más que vivir o morir, sino que también la calidad de vida, en esos temas tan fundamentales debiera ser un derecho. O sea, si uno analiza la ley de derechos y deberes de los pacientes, vemos que dentro de los derechos está la salud universal, como decíamos en el video. Está en el papel. Está en el papel. El papel aguanta todo en general. Me gustaría preguntarte, Francisco, ¿cómo crees que sería tu vida sin acceso a las terapias biológicas? Mira, no podría trabajar donde trabajo. Yo creo que estaría igual que tú, en el fondo, con un proceso igual que Patricia, con un proceso de jubilación anticipado. Estaría con limitaciones, estaría con deformaciones. Tu familia con muchísimos menos recursos. Exactamente. Y esto es gradual en el tiempo y va incrementando. Yo veía las manitos de la gente. Esa cuestión, oye, con las medicinas biológicas se detiene. O sea, no es solamente el dolor, sino que también un problema de imagen, un problema de cómo te ves y cómo te paras frente a la sociedad. Si tú estás limitado, tienes un grado de limitación importante. Ruth, tú que ves en la fundación a cientos de miles de personas, de mujeres como tú, no sé si cientos de miles, pero al menos miles, no es exageración, pues si afecta a 120.000 mujeres, ves a miles de mujeres. ¿Cómo también va minando la autoestima? Tú eres una paciente con artritis reumatoide, pero tal vez a través de la lucha que está dando esta fundación también eso te ayuda a ti, de alguna manera, a seguir adelante. Pero ¿cómo
¿cómo les termina minando? Sobre todo digo mujeres porque sabemos que se da 4 veces más en las mujeres que en los hombres. Entonces, ¿cómo les termina minando la autoestima? El tener que, como decía Patricia, a veces ni siquiera poder tomar a tu hijo en brazos. Estaba justamente pensando en que las socias de la Corporación Volar, sobre todo las socias fundadoras, que tienen artritis reumatoide, con una artritis que empezaron muchas con una artritis juvenil, esas amigas socias están ya en una etapa de invalidez, la gran mayoría. Entonces nosotros, el mensaje nuestro es justamente que las personas que tienen artritis reumatoide, que están en una edad productiva ahora, la artritis está afectando a pacientes desde los 20 años, también afecta a niños. ¿Por qué tienen que pasar por una etapa de invalidez cuando hay tratamientos disponibles para parar la enfermedad? Pero me imagino que no les afecta solamente las articulaciones, el sistema inmune, les afecta también la autoestima, terminar siendo dependientes completamente de otras personas. Les afecta, hay muchas personas que están con depresión, que no salen de sus casas, además que por el dolor no pueden salir, pero además ya la depresión ya las va invadiendo y no salen de sus casas, se encierran, socialmente se autoaíslan y nosotros vemos cómo pacientes van decayendo. Y me imagino, doctora, además que esto es una hipótesis, no necesariamente es así. Cuando alguien además cae en depresión, me imagino que esto afecta aún más al sistema autoinmune y es peor aún para el tratamiento de cualquier enfermedad en general. O sea, sí, yo siento en todo caso que las pacientes con artritis, los pacientes son personalidades muy estoicas, no se dejan deprimir fácilmente, o sea, luchan por su familia, se levantan día a día, se las arreglan para funcionar. Si tienen que salir y dejar a los niños, vuelven y se tiran a la cama, pero hacen sus cosas, a como dé lugar. Entonces, cuando les llega la depresión, ya es porque han hecho todo lo posible y ya no da más, la verdad. Y sin duda se ha visto cada vez más que el sistema inmune, tanto el desencadenamiento de esta enfermedad como la evolución, todo lo que es la parte emocional, tiene un impacto. Cuando los pacientes cuentan cuándo les partió, generalmente pasaron por un periodo de estrés, de un evento emocional fuerte. ¿Es solo eso como lo que produce la artritis? Porque también hablábamos de temas inmunes, infecciones, por ejemplo, dentales. Es que no sabemos cuál es el origen. ¿Hereditario también? ¿Cuáles son los Sabemos que hay posibles factores orígenes predisponentes. Ahí está la herencia, está la periodontitis, está el tabaquismo, predisposición. En un paciente que tiene factores genéticos que lo hacen susceptible, y cuando se junta la parte genética con estos factores agregados, se desencadena. ¿En qué momento y por qué en ese momento? No lo sabemos. ¿Y cuán clave es detectar tempranamente una artritis reumatoide y a qué signos habría que estar, a qué síntomas habría que estar atento? La idea sería que se detecte lo más precoz posible, porque eso va a determinar también en la evolución y el pronóstico del paciente. ¿Influye mucho, doctora? Claro, se ha visto que pacientes que tienen menos de 6 meses de enfermedad tienen un excelente, si se diagnostica, un excelente pronóstico con las drogas estándar, un tratamiento estándar. Si el paciente ya a los 2 años de enfermedad ya puede dejar secuelas incluso vistas en la radiografía. Imagínense ya con el tiempo. ¿Qué pasa? Ahora, no hay un tiempo para decir que no vamos a tratar. Aunque tenga la secuela, no es un paciente que uno puede decir ya no hay nada que hacer. No, porque siempre va a haber algo que le mejore la calidad de vida. Yo tengo pacientes que, qué sé yo, andaban en silla de ruedas y ahora usan un bastón. El solo hecho de pacientes que de repente pueden ir al baño, ser autovalentes, aunque no caminen, pero hacer sus cosas diarias. La artritis afecta la flexibilidad de las muñecas, entonces imagínense todo lo que depende de este simple movimiento de flexión y extensión. El ir al baño, por ejemplo, el alimentarse, como usted decía, cuidar a su guagua, todo lo que implica, todo lo que, las cosas pequeñas. ¿Qué cotidiano eso? Las cosas cotidianas, exactamente. Ese movimiento. Entonces es una enfermedad que a veces es invisible porque el paciente está estoico, ahí se ve delante, bien por fuera. se ve, pero cuando uno ve y va a la parte de lo que hace día a día, está cómo se manifiesta esta enfermedad. Es tremendo. Ruth, antes de preguntarle a Patricia, tú decías las cosas cotidianas como lavarse los dientes puede ser horrible para una persona con artritis reumatoide. Si tú tuvieras que hacerle una petición al Parlamento o a la Presidenta o a la Ministra de Salud, ¿qué sería? Que las terapias biológicas puedan ser incluidas en la canasta GES
y que no dependa de una condición económica, que sea un acceso universal. ¿Qué es lo más alto que han podido llegar en cuanto a autoridades para plantear este tema? Nosotros hemos realizado bastantes gestiones a nivel de autoridades. Estuvimos en el Consejo Consultivo, hicimos 2 proyectos de acuerdo con la Cámara de Diputados. Estuvimos en el Ministerio de Salud también con asesores. ¿Y qué les dijeron todos? Siempre que lo iban a evaluar, que lo están evaluando. Y ahí siguen evaluándolo. Llegó el momento de que aprobaron el piloto. Se supone que el piloto era un inicio de que las terapias fueran incorporadas al GES en algún momento, pero eso hasta ahora no ha sucedido. Se actualizaron también las guías clínicas, que era uno de los requisitos que ellos pedían. Se actualizaron las guías clínicas, pero aún no hay cobertura. Para ir cerrando, Patricia, ¿cómo te imaginas, primero, qué es lo que más echas de menos tú, que no tienes acceso a las terapias biológicas y que estás con artritis reumatoide? ¿Qué es lo que más echas de menos de antes de que te dijeran usted tiene artritis? El poder jugar con mis hijos, el poder tomar, ahora que yo pudiera tomar en brazos a mis nietos, que no lo puedo hacer, es ser independiente. O sea, yo ahora tengo que ser dependiente de muchas cosas y de muchas personas. Depender de mi hijo que me abran un frasco, que me abran una bebida, que me corten las verduras cuando necesito hacer una cazuela o algo así, que tengo que cortar las verduras, lo hace mi esposo, me dejan pelado en la noche todas las cositas, porque yo no tengo esa fuerza. Yo antes era dependiente solita, tenía que ir solita a hacer todas las cosas, lo normal de una dueña de casa. ¿Y cómo sería tu vida laboral, de pareja, de mamá, de abuela? ¿Cómo crees, cómo te imaginas tú que sería esa vida con acceso a terapias biológicas? Aparte de ser feliz, soy feliz, no creas, soy feliz, porque doy gracias a Dios todos los días de estar, por lo menos de poder pararme y poder seguir todavía, poder caminar. Y de tu esposo Horacio. Y obviamente, no lo puedo olvidar. Y también a mis hijos, soy muy orgullosa de mis 2 varones que tengo. Pero ¿cómo sería tu vida? Pero sería mi vida distinta. Yo creo que no tendría que depender. Yo creo que en este momento estaría trabajando, me sentiría útil para la sociedad, estaría aportando más a lo que junto a mi esposo. Si somos felices ahora, yo creo que seríamos mucho más felices. Podría disfrutar, salir con ellos. Si mi nieta me dice, abuelita, saltemos, yo sería la mujer más feliz y poder saltar con mi nieta. Pero no lo puedo hacer. Yo quiero decirte que en una sola cosa lo que tú dices te equivocas. ¿Sí? Tú dices, si yo no tuviera artritis, me sentiría útil para la sociedad. Con artritis sigue siendo útil, Patricia, porque tu testimonio, tu lucha y tu pelea también es útil para otras. Sí. Aunque no necesariamente tenga un beneficio para ti, sí. Eres útil, como todas las personas que están en alguna situación de discapacidad, tu testimonio, tu vida, tu coherencia es útil para todos nosotros. Así que eso es lo único en lo que te equivocas de lo que has dicho. Gracias. Patricia, muchas gracias por habernos acompañado. Ruth, Francisco, doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado todos en Conciencia Inclusiva. Inclusión, el tema es finalmente que en este Chile hay un espacio para todos en igualdad de condiciones, que derechos tan elementales como el acceso a medicamentos, el acceso a la salud en definitiva, un derecho tan básico, sea considerado así, que nuestros techos, el de cada uno de nosotros, no dependan de nuestros bolsillos, sino de nuestras ganas, de nuestra lucha y de nuestra fuerza, que a todos aquí les sobra, pero los limita el dinero. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana, el próximo viernes, en un nuevo Conciencia Inclusiva. Chao.